Parte 1 Madrid, abril. Todo lo que se rompe en silencio. El olor del hospital no se iba de su nariz. Pero eso no era lo peor. Lo peor fue ver cómo Iker, el hombre con quien había compartido casi 10 años, dejaba su mochila sobre el sofá de la habitación y, sin siquiera mirar al recién nacido, soltaba con voz seca: «Cuando te den el alta, me voy». Claudia pensó que no había escuchado bien. Su cara seguía pálida tras el parto, las manos aún temblaban, y el llanto de Mateo, su hijo, aún resonaba en su pecho como un eco sagrado. Pero no era el cansancio, no era la morfina. Él lo había dicho. «Perdón, no estoy hecho para esto. Para los pañales, las madrugadas, la rutina. No quiero esto. No lo siento». Lo miró como si lo viera por primera vez. Ni una lágrima, ni una disculpa, solo una confesión desnuda que rompía años de historia sin hacer ruido. Iker siempre había sido elegante al hablar, medido, pero ahora, cada palabra era una puñalada sin filo. No cortaba, solo desgarraba lento. La enfermera entró en ese momento, con una sonrisa automática, ajena al derrumbe. Claudia giró la cabeza hacia la ventana para evitar desmoronarse. Madrid brillaba afuera como si nada hubiera pasado. El mundo seguía, a pesar de ella. 2 semanas después, Iker se había mudado. Se llevó su bicicleta de carretera, una caja con libros de diseño gráfico y, sorprendentemente, el espejo del baño. El grande, el redondo, el que ella misma había elegido en el rastro hacía años. Se lo llevó sin avisar, sin preguntar. Claudia lo notó una mañana, mientras intentaba peinarse con Mateo en brazos. Se miró en el hueco vacío de la pared, y por primera vez lloró. No por el espejo, sino por todo lo que ya no estaba. Un domingo cualquiera, mientras paseaba con el bebé en el Parque del Oeste, lo vio, de lejos. Iker. Caminaba rápido, con la cabeza ligeramente baja, como cuando tenía prisa en la universidad. Iba acompañado. Una mujer rubia, pelo recogido, una risa que sonaba demasiado libre. Claudia se quedó quieta, el cochecito frente a ella, las manos aferradas al manillar como si fuera lo único que la mantenía de pie. No quiso que la viera, no por vergüenza, por dignidad. Y justo cuando pensaba girarse, sus ojos se cruzaron. Por un segundo, solo uno. Él no sonrió, ella tampoco, pero la rubia sí. Se inclinó sobre él. Un beso. Claudia no supo qué dolía más, el engaño evidente o la certeza de que, de alguna forma, siempre había estado allí, incluso cuando ella aún creía que todo estaba bien. Esa noche, en casa de su madre, mientras acunaba a Mateo, su madre le sirvió una taza de tila y murmuró: «Te estás apagando, hija, y tú nunca fuiste así». Claudia no respondió. No podía. Solo pensaba en el espejo del baño, en lo simbólico que había sido que él se lo llevara, como si necesitara verse, pero sin ella. Y entonces, mirando a su hijo dormir en su regazo, algo se le encendió en los ojos. No era odio, ni siquiera rabia, era otra cosa, algo que aún no tenía nombre, pero que no tardaría en mostrar su forma. Parte 2. El cuerpo que no reconoce su reflejo. Claudia regresó al piso con una maleta, una cuna de viaje y 2 bolsas del supermercado. Se negó a volver a casa de su madre, no por orgullo, por necesidad. Necesitaba escuchar el silencio de sus propias paredes, aunque ese silencio doliera más que cualquier palabra. La planta del salón se había secado, la cafetera no funcionaba, el congelador solo tenía cubitos de hielo viejos, y el hueco del espejo seguía ahí, como una herida sin sutura. Colocó a Mateo en la cuna, se dejó caer sobre el sofá y encendió la televisión solo para no sentirse tan sola. Pero el murmullo de los programas matutinos no era compañía, solo ruido. Y el ruido no tapa el vacío, lo subraya. Los días siguientes fueron una sucesión de rutinas nuevas y torpes. Cambiar pañales con una sola mano, dormir por fragmentos, comer de pie mientras el bebé lloraba. Claudia lo hacía todo, pero sentía que no hacía nada bien. Una madrugada, agotada, se miró en el pequeño espejo del pasillo. Tenía las ojeras marcadas, el cabello recogido con prisas,
La camiseta manchada de leche. Parecía otra. Una mujer que no recordaba haber sido. ¿Dónde estás?, susurró en voz baja. Nadie respondió. A las 2 semanas, su amiga Nuria le propuso salir a tomar un café. Claudia dudó. Le costaba arreglarse. Le costaba decidir qué ponerse. Le costaba mirarse al espejo. Pero salió. Eligieron una terraza en Lavapiés. Día nublado, mesas medio vacías, camareros lentos. Nuria hablaba mucho, con la energía habitual, intentando animarla sin parecer condescendiente. Claudia escuchaba a ratos no. Y entonces, como si el universo disfrutara del mal timing, Iker apareció por la acera de enfrente, otra vez con la rubia, sin mirar a los lados, tan seguro, tan cómodo. Claudia bajó la vista. Nuria la miró, sin hablar. Y justo cuando pensaba que él no la había visto, se detuvo, cruzó, se acercó a la mesa. Hola, dijo, con esa voz suya, que parecía no saber lo que rompía. ¿Qué quieres? Nuria fue rápida, protectora. Iker la ignoró. Miró a Claudia. Necesito el libro de fotografía. El que compramos en Lisboa. Está en tu estantería. Ella lo observó en silencio. No por odio, por incredulidad. No preguntó por el niño. No preguntó cómo estaba. Solo quería un libro. Pásate mañana, respondió. Gracias. Se marchó sin más. Y Claudia, aún temblando, bebió el café, ya frío, no por él, sino porque, por dentro, algo había empezado a endurecerse, a cerrarse, como una puerta que se cierra sin hacer ruido, pero no se vuelve a abrir. Esa noche, en su cama, mientras Mateo dormía, recordó Lisboa, el calor del atardecer, la cuesta empinada, los libros de segunda mano, y recordó cómo él la besó entonces, sin razón. Un beso. Claudia sonrió. No por nostalgia, por ironía. Porque a veces el amor no se rompe de golpe, se disuelve, poco a poco, hasta que ya no sabes qué parte era verdad. Y justo antes de dormirse, escuchó un ruido en el pasillo. Un pequeño golpe. No era nada. Probablemente un marco que se cayó. Pero al levantarse, no encontró nada en el suelo. Solo una nota, bajo la puerta, sin nombre. ¿Quién deja una nota así, a estas horas?, se preguntó. No la abrió. Aún no. Parte 3, donde no sabes si avanzar o dar la vuelta. La nota estaba aún sin abrir. Claudia la había dejado sobre la encimera, entre una taza vacía y una caja de infusión de manzanilla. La miraba cada vez que pasaba por la cocina, como quien ignora una llamada perdida que tal vez no quiere devolver. Pasaron 2 días. Al tercero, la abrió. Una hoja doblada en 3, sin firma. Solo una frase, escrita con tinta azul. No todo termina cuando se va. ¿Quién la había dejado? ¿Iker? ¿Un vecino curioso? ¿Una equivocación? No tenía energía para teorías, pero tampoco podía dejar de pensar en ello. Esa tarde, volvió a salir. Tenía que imprimir unas fotos para el pediatra. En la tienda del barrio, junto al kiosco, se encontró con alguien que no esperaba. Ramiro, un amigo de la universidad, de esos que siempre fueron cómodos de ver, aunque nunca hubo nada. Él la reconoció al instante. Claudia sonrió con una mezcla de sorpresa y ternura. Ella dudó antes de sonreír. Ramiro, qué pequeño es Madrid, ¿no? ¿Puedo invitarte a un café? Ella dudó. Luego pensó en el salón vacío, en el pasillo silencioso, en el espejo sin colgar. Aceptó. Fueron a un local pequeño, con luces cálidas y olor a pan recién hecho. Claudia se sintió torpe al principio, como si tuviera que recordar cómo se conversa sin hablar de pañales o cólicos. Pero Ramiro la hizo reír, con comentarios absurdos, recuerdos tontos de clases olvidadas, y esa forma suya de no mirar nunca demasiado fijamente, como si respetara el espacio del otro. Tienes una mirada más seria que antes, dijo él, mientras revolvía su café con un palillo. ¿Sí?, preguntó ella, sin saber si era un cumplido o un diagnóstico. No es malo, pero parece que te pesa algo en el pecho. Claudia bajó la vista. La maternidad, supongo,
Guardó silencio un segundo. ¿Y lo que viene con ella? Ramiro no preguntó más. Solo asintió. Luego, sin anunciarlo, la besó. Un gesto breve, inesperado, y en lugar de incomodidad, hubo algo distinto. Calma. No la chispa que quema, sino el calor de una manta. Cuando llueve fuera, ella se alejó con suavidad. No puedo. Ramiro no insistió. Lo sé. Solo quería que supieras que sigues ahí, que sigues siendo tú. Al llegar a casa, Mateo dormía. Su vecina había cuidado de él. Claudia se encerró en el baño, se miró al espejo. No buscaba belleza, buscaba señales, de vida, de movimiento, de que algo en ella se había reactivado. Y entonces lo notó. La cuna de Mateo estaba en otra posición, apenas unos centímetros, pero ella lo sabía. No la había dejado así. El corazón se le aceleró. Miró a su alrededor. Todo estaba en orden. Ninguna puerta forzada, ninguna ventana abierta, nada robado. Solo algo. Esa sensación sutil de que alguien había estado allí y se había marchado sin dejar huella, excepto por una. En el suelo, bajo la cuna, un pequeño papel doblado. Otra nota. Solo 3 palabras. Estás más cerca. Parte 4. Algo no encaja. Y no sabes qué. Claudia no durmió esa noche. No era miedo exactamente. Era otra cosa. Una mezcla de incomodidad y expectativa, como cuando sientes que alguien te llama por tu nombre, pero al girarte, no hay nadie. Guardó la nota en un cajón del mueble del pasillo, junto a unos papeles del seguro médico y una pila de pilas gastadas. No sabía qué era peor, que alguien jugara con ella o que no fuera un juego. Al día siguiente, decidió no quedarse encerrada. Llevó a Mateo en su carrito hasta el Parque del Retiro. La mañana era suave, casi de primavera anticipada. Gente paseando, niños con patinetes, turistas haciendo fotos a todos sin mirar nada. Se sentó en un banco bajo un olmo enorme y respiró. Por unos minutos, solo eso. Respirar. ¿Te importa si me siento? Una mujer, unos 50 años, con una bolsa de tela y gafas de sol enormes. Claudia sintió con una sonrisa breve. Tienes cara de pensar mucho, dijo la mujer, como si comentara el clima. Claudia no respondió. A veces ayuda a decirlo en voz alta, añadió la desconocida. Luego, abrió su bolsa, sacó una manzana y le dio un mordisco. ¿Y si decirlo no cambia nada? Preguntó Claudia, sin saber por qué confiaba. Entonces al menos lo escuchas tú, y eso ya es algo. Claudia no le contó nada, pero pensó en la frase durante todo el camino de vuelta a casa. Cuando llegó, encontró algo inesperado. Ramiro sentado en las escaleras de su portal. Necesitaba verte, dijo él, sin ponerse de pie. ¿Te ha pasado algo? No a mí, a ti. Ella se congeló. ¿Qué sabes? Ramiro se pasó una mano por el cuello, nervioso. Recibí un mensaje esta mañana, de un número oculto. Solo una foto. Le tendió el móvil. Claudia la miró. Una imagen borrosa, nocturna, pero inconfundible. La cuna de Mateo, con alguien de pie junto a ella. No se distinguía el rostro, pero el encuadre era desde dentro de la casa. ¿Esto es una broma?, susurró ella. No lo sé. Pensé que debías saberlo. Claudia llamó a la policía esa misma tarde. Les mostró la foto, las notas. El agente tomó nota con aire de obligación. Sin señales de entrada forzada ni amenazas explícitas, no podemos hacer mucho, dijo, sin siquiera mirarla. Esa noche, puso una silla detrás de la puerta, cerró todas las ventanas, se tumbó en la cama con Mateo en brazos. No quería dormir, y sin embargo, lo hizo. A las 3 de la madrugada, el timbre sonó. No una vez, 2, 3. Se levantó temblando. Miró por la mirilla. Nadie. Encendió la luz del pasillo. Miró por la ventana. Calle vacía. Volvió a la puerta. Y entonces lo vio. Una carta, deslizada bajo el marco. No una nota. Una carta real, con sobre, sellada. Temblando, la abrió. Dentro solo había un papel doblado,
Mateo, no es lo único que perdiste. La letra, esta vez, era distinta, más firme, más íntima, como si quien la escribió la conociera mejor que ella misma. Parte 5. Las cosas que no dijimos. Claudia no fue al trabajo. No llevó a Mateo a la guardería. Solo miraba la carta en la mesa, como si en cualquier momento fuera a arder sola. Mateo no es lo único que perdiste. ¿Quién lo había escrito? ¿Ramiro? ¿Alguien del pasado? ¿Una mujer? La pregunta más inquietante, sin embargo, era otra. ¿Por qué esa frase le sonaba tan cierta? Llamó a Ramiro, pero él no respondió. Envió un mensaje corto. Tenemos que hablar. Es urgente. Esperó una hora, luego otra. Finalmente, dejó a Mateo con la vecina y fue a buscarlo. Ramiro vivía en una pequeña bujardilla, cerca del lavapiés, el tipo de lugar donde siempre huele a incienso y libros viejos. No sé quién más puede estar haciéndote esto, dijo él, cuando le mostró la carta. Pero no soy yo, Claudia. Nunca jugaría con algo así. Ella lo miró. Había algo en sus ojos, una mezcla de culpa y nostalgia. Algo que no decía. Dímelo ya, susurró. Si hay algo que no sé, necesito saberlo ahora. Ramiro tragó saliva. Hace 2 años, cuando nos separamos, tú dijiste que no querías hablar más conmigo, y lo respeté, pero no fui del todo honesto. Claudia lo miraba fija. Conocí a alguien, dijo él finalmente. Solo duró unos meses. Nada serio. Pero ella estaba obsesionada con mi pasado. Contigo. ¿Quién era? Se llamaba Laura. Oh, decía que se llamaba así. Nunca supe su verdadero nombre. Era misteriosa, impredecible y un poco desequilibrada. Ahora que lo pienso, Claudia sintió cómo se le helaban los dedos. ¿Y crees que? No lo sé. Solo te lo digo porque algo no me cuadra. Y ahora tengo miedo. Volvió a casa al atardecer, empujando el cochecito con una mano y sosteniendo el móvil con la otra. Su corazón latía más rápido con cada paso, no por el miedo, por la idea de que tal vez todo esto tenía que ver con algo más profundo que un simple error del pasado. Al entrar, encontró la ventana del salón ligeramente abierta. Juraría que la había dejado cerrada. Mateo dormía. No había nada revuelto, todo en su lugar, menos una cosa, una pequeña libreta, negra, que no era suya, sobre la mesa del comedor, sin nombre, sin nada escrito por fuera. La abrió. Estaba llena de pequeñas frases, garabateadas, como pensamientos dispersos. Ella no lo merece. A veces me pregunto, ¿cómo habría sido si me hubiese elegido a mí? No nacen madres. Se hacen. Y algunas mal. Frases sin firma, sin contexto, pero cada una de ellas dirigida, claramente, a ella. Sonó el teléfono. Un número oculto. Dudó. Descolgó. Silencio. ¿Quién eres? Preguntó Claudia, conteniendo el temblor en la voz. Al otro lado, solo una respiración, suave, constante, y luego, una voz de mujer, muy baja, muy clara. Yo soy lo que dejaste atrás. Se cortó. Claudia cerró el móvil, y en ese instante, Mateo empezó a llorar con una fuerza desconocida. Corrió a su cuarto. Él estaba de pie en la cuna, señalando la ventana. Mamá, mamá, hay alguien. Claudia se giró. Nada, solo el cielo oscuro y un reflejo lejano de la ciudad. Pero su pecho ya no le pertenecía. Era todo ruido y preguntas sin respuesta. Parte 6. Ecos del silencio. La noche envolvía a Madrid en un manto frío y silencioso. Claudia se sentó en el borde de la cama, con Mateo dormido a su lado. Miró la libreta negra y el móvil apagado, guardados como pequeños fragmentos de un rompecabezas que todavía no terminaba de armar. Durante horas, pensó en la voz misteriosa. Yo soy lo que dejaste atrás. Una frase simple y extrañamente cierta, que retumbaba en su mente. Pero ¿qué había dejado atrás realmente? A la mañana siguiente, Claudia decidió salir a caminar por el Parque del Retiro. La luz del sol atravesaba las hojas,
creando sombras que bailaban suavemente. El aire olía a tierra mojada, a flores, a promesas que nunca se dijeron. Mientras avanzaba, recordó un momento olvidado, un banco vacío, donde una vez se sentó con Ramiro, después de la tormenta que los separó. Un momento sin palabras, pero lleno de silencios, que dolían más que cualquier discusión. Allí entendió algo. No todo se pierde. A veces, lo que creemos perdido está dentro, esperando ser escuchado. Recibió un mensaje inesperado de Ramiro. ¿Quieres vernos? Hay algo que necesito mostrarte. Sin pensarlo 2 veces, Claudia aceptó. Se encontraron en un pequeño café, cercano a la Plaza Mayor. Ramiro tenía en sus manos un cuaderno viejo, con fotos, cartas y dibujos. Esto lo encontré entre las cosas de Laura, explicó. Creo que estaba obsesionada con nosotros, con lo que pudimos ser. Pero también hay algo más, algo que nunca nos atrevimos a decirnos. Claudia lo miró, intrigada. Ella escribió sobre la culpa, el miedo, el arrepentimiento, pero también sobre la esperanza. Ramiro abrió el cuaderno en una página, con una frase subrayada. A veces, para seguir adelante, hay que perdonar lo que nunca entendimos. En ese momento, Claudia sintió como una sonrisa suave asomaba entre las sombras de su alma. No era el final. Era un nuevo comienzo, sin certezas, pero con una calma inesperada. Miró a Ramiro a los ojos, y en silencio, se dijo a sí misma que estaba lista para reconstruir. De regreso a casa, Claudia abrió la ventana, que antes estaba entreabierta. El viento entró fresco, llevando consigo el murmullo lejano de la ciudad que nunca duerme. Mateo dormía tranquilo, ajeno a los ecos del silencio que ahora llenaban la casa. Y Claudia cerró los ojos, dejando que el aire le susurrara que, aunque el pasado duele, la vida siempre encuentra la forma de sorprendernos. Y así, en esa mezcla de miedo y esperanza, de sombras y luz, terminó la historia. No con un adiós rotundo, ni con una solución perfecta, sino con la verdad más humana. El amor no es un destino, sino un camino incierto que aprendemos a recorrer, paso a paso. Fin.